habría que reincorporar a los maestros sacados de manera forzosa y con bullying laboral a que retornen a la docencia en condiciones humanas incomprensibles que impulsó o que digamos colocó a la fuerza el gobierno de Correa. 40 horas y además tienen que corregir exámenes, llenar formularios, una cantidad de disparates, haciéndoles perder el tiempo. ¿Para qué? Para que no dispongan de horas para leer, de tiempo para la lectura, para que no hagan actividad gremial. Destruyeron sistemáticamente todas las organizaciones de los maestros. Y que claro, los que por ejemplo cobraron montos por cesantía o indemnización para retirarse, se les podría descontar sin intereses el equivalente del 10 o 15% de las remuneraciones. Los científicos del Silicon Valley pidieron en los Estados Unidos que la educación de los hijos y los nietos de los científicos sean con los mecanismos de enseñanza tradicional, porque era recreativa y además durante mucho tiempo queda impregnado en la memoria, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante que también tengamos presentes. Yo quiero recordar de qué manera estudiamos nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los números. Todo era recreativo. El 1, el palito de la bandera. El 2, la cabeza y el pecho del pato, del ganso, del cisne. El 3, la mitad del gato. El 8, el gato entero. El 4, una banderita justamente de un pequeño bote. Recordemos cómo aprendimos. Y el caso del Silicon Valley, los sabios piden eso. Aquí en el Ecuador se hizo cargo de todos los poderes el gobierno del fascismo del siglo XXI. Claro. Además, incluso de paso, para golpear al IES. Por ejemplo, los miles de profesores, los miles de maestros, antes aportábamos el equivalente al 20%, con una parte que daba el patrón, el 20% para el IES. Al mandar sacando a cantidades incontables de maestros, en vez de recibir el aporte del IES, el IES tiene ahora que dar el dinero de las jubilaciones. Es decir, en vez de recibir plata, muchísimo dinero, tienen ahora que sacar plata. Y como se van a comer el IES, a este paso no me extrañaría las condiciones de desamparo social en las que van a quedar las cosas. Pero además, yo creo que es importante otro hecho complementario. Correa decidió impulsar un proyecto disque de análisis o de ingreso con exámenes que no se aplican en ninguna parte del mundo. Los exámenes de Correa para el ingreso a las universidades son, a mi modo de ver, exámenes tramposos. Tramposos. Miren, si alguien es enjuiciado por cometer un delito, por matar, por robar, por violar, y el juez da una sentencia en contra, el acusado puede apelar o no. Puede apelar a la Corte Superior, a la Corte Provincial, y puede decir el día del crimen que el país establecieron el mapeo para ver si es que son cercanos, indiferentes o contrarios al proyecto, entre comillas, como es el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana o fascismo del siglo XXI. ¿Cómo es pues que una cantidad inmensa de abanderados, de escoltas, de los mejores estudiantes de todo el Ecuador no pueden entrar a las universidades? Más de 1.009.000 personas son exactamente. Menores de 29 años que no entran a las universidades. Resulta que llega Correa al poder y se les apagan las neuronas a más de 1 millón de jóvenes que hoy tienen menos de 29 años. Y si no tienen formación universitaria, se queda claro, marginados para siempre. ¿Por qué? Nosotros lo hemos planteado desde hace muchos años, desde cuando éramos dirigentes estudiantiles. ¿Por qué no establecemos mecanismos alternativos? Yo mismo me he permitido entregar propuestas en la Universidad de Cuenca, desde cuando estudiante, de que busquemos un mecanismo que no sea el examen de ingreso. El examen de ingreso, quiero recordar, tiene un pequeño problema. Es decir, gente que, por ejemplo, es muy capaz, pero es nerviosa, falla en el examen. Yo quisiera
quisiera recordar algunos casos. Miren, Albert Einstein. Lean ustedes la biografía de Albert Einstein, del más importante sabio que dicen que ha existido en los últimos 100 años. Él reprobó el examen de ingreso en el Instituto de Zúrich. Reprobó. ¿Por qué reprobó? Reprobó porque justamente era nervioso. Otro ejemplo, el famoso Tomás Alva Edison del siglo XX, o el Tomás Alva Edison de Texas, como le llaman a Jacques Saint Kilby. Jacques Kilby, o Saint Kilby, como quieran ustedes, ¿sí? Él es el que descubrió los chips de las computadoras que usan ahora y los teléfonos celulares. Este sabio, ¿sí? Eso hizo en la década del 50. Él intentó ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al ITM, y no pudo hacerlo porque era nervioso. 10 meses se preparó para entrar, reprobó. Se quedó un año más estudiando, dedicado con todo ahínco y empeño, y volvió a fallar en el examen porque era nervioso. Miren, aquí en el Ecuador han hecho cualquier cantidad de regulaciones que son equivocadas. Permítame darles un ejemplo, por ejemplo, de lo que podría hacerse en nuestro país. Nuestra propuesta, la propuesta que hemos formulado y que por escrito hemos presentado desde hace años en la Universidad de Cuenca, pero que tiene que ser regulado nacionalmente por ley. ¿Cuál es? ¿Por qué no abrir un año común por áreas de conocimiento? Esa es nuestra propuesta. Por ejemplo, miren, el caso de las ciencias sociales y humanas comprendería todos los que quieren estudiar derecho, economía, trabajo social, periodismo, administración de empresas, sociología, contabilidad superior y pedagogía. Ellos tienen materias básicas que son además comunes. El año común estudiarían, por ejemplo, metodología de la investigación, introducción a ciencias sociales, a lo mejor estadística, realidad nacional y de América Latina, computación, ¿sí? Algunas materias comunes. Y el segundo año deciden qué carrera seguir. Por ejemplo, ciencias técnicas, las ciencias de la transformación de la naturaleza al servicio del hombre, donde estarían todas las ingenierías, química, arquitectura, geología y minas y petróleos, y que tendrían un año común y que en lo básico abordarían, por ejemplo, matemáticas, física, química, geometría, metodología de la investigación, computación, realidad nacional y de América Latina. Y entonces los mejores estudiantes van al segundo año. Los que han reprobado el año pueden volver a repetir, claro, pero ellos ya van a orientarse de mejor manera. En el campo de ciencias de la salud humana abarcaría, por ejemplo, medicina, odontología, enfermería, tecnología médica. Y en el año común tendrían desde anatomía, biología, fisiología, bioquímica o química orgánica, metodología de la investigación, estadística y computación. Es decir, el año básico supondría una especie de sustitución al examen, tramposo que tiene ahora la mal llamada Revolución Ciudadana, y que es de 1, 2 o 3 horas, y pare de contar. No. Recordemos que, por ejemplo, la primera premio Nobel de Literatura de América Latina, la poetisa chilena, Gabriela Mistral, ella aprobó el ingreso al Instituto Superior de La Serena en Chile, pero como era de apellido Godoy, porque su verdadero nombre era Lucila Godoy, y el apellido Godoy era de los rotos, de la gente humilde de esa ciudad, le quitaron el cupo y le dieron a una familia mejor ubicada en la escala social. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿Podría haber o no, por ejemplo, un área de ciencias de la naturaleza, donde estaría biología, agronomía, veterinaria y zootecnia, por ejemplo? Habría el estudio de la flora, de la fauna, donde tendrían materias comunes como química orgánica, ecología, metodología de la investigación, computación, realidad nacional y de América Latina. Además, hay un hecho que vale la pena señalar. A veces la gente, por su extracción social, ponen carreras, como por ejemplo en el caso de varones. Gente de origen muy humilde dice: quisiera que mi hijito sea un profesorcito. Otros dicen: yo quisiera que mi hijita sea enfermerita. Pero
Pero si va al año común de ciencias sociales y tiene mejores notas que el que quiere ser abogado o economista, a lo mejor seguirá el derecho a la economía, pues. Y alguien que iba a ser la enfermerita tiene mejores notas que los que quieren ser médicos, obviamente va a ir a medicina, pues. Entonces, lo que ha pasado aquí en el Ecuador es un proceso de destrucción sistemática. Pero además yo quiero recordar algo. Quienes se cogieron todo el sistema educativo del Ecuador, incluso crearon un organismo propio. Frente a la UNE, crearon la red, acuérdense. Y además, ¿quiénes son las autoridades? Los rectores, los vicerrectores, los miembros que manejan todo el sistema educativo del Ecuador. ¿Son o no de Alianza País? Pregunto. Claro, pues. ¿Quiénes son los que ahora escogen a los maestros? Mandaron sacando a los maestros que se formaron en los normales y ahora tienen profesionales y una cantidad de gente que no tiene la capacitación debida. Estuve revisando el otro día un artículo que saca este señor Clever Mantilla Cisneros en el diario La Hora del viernes 20 de octubre del 2017 en la página 4, diario La Hora de Quito. Y me llamó la atención, hay un comentario de él que me pareció importante, me pareció objetivo y me pareció que tenía también, digamos, aspectos a considerar. Está en la página 4, decimos, del viernes 20 de octubre. Él dice lo siguiente sobre el problema del escándalo de las agresiones sexuales que han habido a los niños. El número de 100 en Guayaquil, en un solo colegio, en la réplica de la Aguirre Abad, y otro en la ciudad de Quito con 85 niños. Dice, y abro comillas, el problema se viene cuando el cataclismo correísta reviente hasta con lo inimaginable. El fraude y descomposición de la educación están a la vista. 100 niños violados en Guayaquil y 85 en Quito por profesores de la famosa Revolución Ciudadana, pregunta. ¿A qué autoridad se le ocurre colocar rectores de colegios que inscriban como docentes a sus guardaespaldas y la tropa delictiva de su barrio? ¿Quién responde por violaciones de niños y adolescentes a causa de la implementación de una política de unificación de masa solicitada por un caudillo? El uso de drogas se multiplica mientras las leyes para el consumo aumentan. No es el Estado el responsable de enviar millares de jóvenes a la desocupación y detener el libre ingreso a las universidades. Cierro comillas. Diario La Hora, viernes 20 de octubre del 2017, página 4, primera sección. ¿Qué les parece, compatriotas? ¿Existen responsabilidades políticas y administrativas? ¿Cómo así pues entraron personas que jamás se capacitaron en los normales? Ahora en vez de los normales, ¿qué tienen? Ahora tiene la Universidad Nacional del Estado, la UNAE. ¿Sí saben eso ustedes? La UNAE es un organismo, vale la pena recordar, la Universidad Nacional de Educación, creada por el correísmo. Recordemos que hay materias que ya no se estudian en los colegios, desde la realidad nacional, problemas del mundo contemporáneo, una cantidad de materias ya no se estudian ahí. Ahora existe lo que se llama la UNAE, que funciona en la provincia de Cañar. El diario El Mercurio del día jueves 8 de septiembre del 2016 en la página sexta da cuenta, ¿sí?, que la UNAE inició un nuevo periodo, ¿sí?, lectivo, y allí dan cuenta que la planta docente, la mayoría dice que tienen PhD, pero son 88 docentes de 20 países distintos. La mayoría entiendo que son españoles. Habrá que ver cuántos tienen algún nexo con el Opus Dei, por ejemplo. Desde el rector o directores extranjeros, todos los profesores, la planta docente para formar los futuros maestros de primaria y secundaria, en vez de los normales y en vez de las facultades de filosofía, es la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. Pero la mayoría absoluta, sí, son extranjeros. Yo me
nacionalizar la educación de nuestra patria. ¿Qué sabrán estos distinguidos maestros, PhDs y mil otros títulos y llenos de todas las cartulinas del planeta, estos señores, por ejemplo, de España, sobre Simón Bolívar? ¿Qué sabrán sobre Antonio José de Sucre? ¿Qué sabrán de José de San Martín o de Bernardo O'Higgins? ¿O de Abdón Calderón? ¿O de Manuela Cañizares? ¿O de Manuela Sáenz? Habrán oído hablar de Huaynacapa, Guatabalipa o Atahualpa. Pensarán que es una marca de desodorante o de Bacerola, Rumiñau y Quisquis, Calicuchima. Es como si a nosotros de América Latina nos llevaran a enseñar quién era Sámano o Aymerich o el rey Fernando VII de España, que era el verdugo de los pueblos de la América Meridional, pues. ¿Creen ustedes que esto es casual? ¿Se acuerdan que traían a los prometeos, es que los sabios jubilados de Europa, mientras mandaban sacando de aquí, de nuestra patria, a los profesores que tenían mayor trayectoria? Por eso les decíamos, si lo que han hecho es una barbaridad, si en la propia legislación eclesiástica o el derecho canónico aplicaran las normas de la Revolución Ciudadana, el Papa Francisco jamás habría sido Papa, porque cuando a él lo eligieron ya tenía 77 años. ¿Cómo así eligen pues un Papa de 77 años? Se supone que esté en la plenitud de las facultades mentales, pues. No es cierto que los viejos son inútiles porque son viejos. Recordemos que cuando descubrió la penicilina, Ian Fleming tenía más de 80 años. Cuando se escribió, recordemos, la novela de Fausto, ¿sí?, tenía 83 años el autor, ¿sí?, Goethe. Entonces, no es pues como el señor Correa piensa y que impuso a un grupo de adláteres para imponer estas políticas del nuevo orden mundial, pues no es así. Lo que han hecho es destruir todas las instituciones, no solamente el sistema educativo. Y lo que les estamos en esta mañana haciendo una reflexión es porque eso ha pasado, pues. Es la destrucción. Este señor, ¿para qué quiere volver a dirigir el Ecuador? ¿Para qué? Si ha entregado las minas de oro, ahí en la zona hay 3 minas de oro que ya están asignadas. La mina de Quimsa Cocha, Quimsa 3 Cocha Laguna, que ahora le llaman Loma Larga para que la gente supuestamente pierda el nexo con lo que es el agua. ¿Ha entregado o no ha entregado, por ejemplo, igualmente la mina de cobre, la segunda en reservas del planeta, que es la mina justamente Pananza San Carlos de Morona Santiago? ¿Ha entregado o no la mina Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe? Una mina que, vale la pena recordar, tiene 6.7 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata. Estas dos últimas están entregadas a las compañías chinas, a la Unifier y a la Tomlin Non-Ferrous. A ver, estimados compatriotas, el Puerto Bolívar está entregado a la compañía turca, ¿sí?, que se llama Yilport, que es de la familia Yildirim, y que entiendo que es socio del señor presidente de Turquía, el señor Erdogan, y no sería raro que allí tengan plata autoridades del propio país. Cuando entregaron concesiones similares en el Perú, el señor Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos les acusaron que ellos eran socios y tenían también capitales con personas interpuestas en ese tipo de concesiones, al igual que lo que le acusaron a Carlos Salinas de Gortari en el caso de México. Y una cosa que me ha llamado la atención, ustedes sí saben que, por ejemplo, esta semana anterior no permitieron el embarque de banano en el Puerto Bolívar porque querían que les pasen primero por anticipado $300,000 en el puerto que ellos mismos hicieron, los productores bananeros del oro. Pero imagínense, compatriotas, ¿en dónde estamos nosotros?
¿Y cómo es que entregan pues 50 años del puerto de Pozorja? Le entregan al señor Ahmed bin Sulayem. Lo que es del pueblo ecuatoriano maneja un solo caballero. Y entiendo que hay una participación por ciento de la señora Isabel Novoa Pontón. ¿Cómo es eso? Y le entregan, recuerden ustedes, le entregan el puerto de Manta 40 años a la compañía Agunza de Chile. Y la presidenta de la Cámara de Comercio, la señora Lucía Fernández de Manta, señala que en 5 años de lo que son los ingresos del puerto de Manta significan 70 millones de dólares en 5 años. En 10 años son 140. En 40 años estamos hablando aproximadamente de 560 millones de dólares. 560 millones sin gastar un centavo. Y dicen que el compromiso en 40 años es que gasten 170. ¿Cómo podemos llamar esta política desastrosa manejada por vendepatrias y atrasapueblos? ¿Para qué quiere volver? ¿Será que en la lista de lo que tiene todavía pendiente que entregar al capital extranjero y al capital corporativo del mundo y a las multinacionales está el Chimborazo? Querrá vender el Pichincha, el Tungurahua, el Cotopaxi, el Sangay, los Iliniza, el Reventador, el Alcuquiro. Querrá entregar el río Guayas, el río Jugones, el río Babahoyo, el Daule, el Esmeraldas, el Napo, el Pastaza, el Paute, el Zamora. Pero compatriotas, ¿qué nos pasa pues? ¿Cómo puede ser posible que esto suceda en nuestra patria con nuestro silencio pues? Discúlpeme, pero es necesario llamarle la atención a los hermanos ecuatorianos. Esto es algo inconcebible. Pero es necesario que el gobierno nuevo, el gobierno del señor Lenín Moreno, no siga con las mismas políticas de Correa, porque hay indicios que quieren utilizar las mismas leyes de Correa. Y alguien dirá, ¿por qué digo eso? Y les voy a decir por qué. Miren, compatriotas, el día 1 del mes de septiembre de este año se fue el señor Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior y yerno de la señora Isabel Novoa Pontón. Este caballero se fue a un periplo, a una vueltita, por la China, por Estados Unidos, por Reino Unido, por Suiza, por Suecia y por Noruega. El viaje de él era del 1 al 30 de septiembre. Ya ha retornado, ya le oyó. Pero lo que dijo al irse el gobierno es que tenían 29 proyectos, ¿sí?, cuando menos, y que querían recibir o tener 33,000 millones de dólares. Según el Ministerio de Comercio Exterior, y así lo dijo Diario El Comercio, de la edición del viernes 1 de septiembre del 2017, en la página primera, ahí decía que entre los planes se incluye ofrecer industrias básicas, agroindustrias, una planta hidroeléctrica y obras de infraestructura. Bueno, sería bueno que nos informen. ¿Será acaso que están queriendo entregar como empresa hidroeléctrica sopladora, que es lo que quiso también dejar vendiendo Correa, o entregando, concesionando? Recordemos que el diario El Telégrafo, la edición del martes 12 de septiembre de este mismo año, en la página sexta, daba cuenta que el Fondo de Cooperación China, Latinoamérica y el Caribe, la famosa LAFUN, ¿sí?, había comprometido a invertir 3,000 millones de dólares en el Ecuador. Pero esta empresa agrícola hay que preguntarle, porque el presidente Rafael Correa, con sus asambleístas agachados, sus apéndices, ¿sí?, e incondicionales, ese conjunto de zombies políticos que manejaba en la asamblea, ya publicaron en el suplemento del registro oficial del día lunes 14 de marzo del 2016, recordemos, allí aprobaron la ley de tierras rurales y
patria, de costa, sierra o de Galápagos, que pueden entregarse, vale la pena señalar, ¿sí?, a compañías estatales extranjeras o compañías privadas extranjeras. Quisiéramos saber si entre las cosas que han venido conversando se encuentra aquellas posibilidades. Nos parecería muy complejo que eso hagan, pero tal vez tiene su lógica. ¿Por qué razón? Porque claro, el gobierno está sin plata. Correa no solo que le dejó sin plata, sino que además de dejarle sin plata, le deja con deudas y le deja con la necesidad de entregar, recuerden ustedes, ¿sí?, de entregar el petróleo, las 536.6 millones de barriles. Entonces, todo lo que está pasando en nuestra patria, ¿sí?, quizás tiene una explicación. La petición que han para obtener, porque ya tienen a través de los bonos, permutas y hasta el uso del oro físico, si han entregado 6.587 millones en préstamos para el gobierno ecuatoriano en estos 5 meses. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y quién va a pagar, pues? ¿Y cómo nos van a hacer pagar? Porque y no hay la plata del petróleo, al menos la plata suficiente. No hay la plata de las minas. Entonces, ¿cómo vamos a pagar? Con más crédito habrá que pagar, con impuestos, con eliminación de subsidios. Están esperando que pase la elección. Yo creo que evidentemente el señor Correa no debería volver nunca más, excepto para ir preso, porque debe ser enjuiciado. Tiene que rendir cuentas, no solamente del caso Odebrecht, donde él es el que le puso al señor Glass, que es su hermano siamés, su clon político, su dependiente, su gestor personal para todas las decisiones políticas, administrativas y económicas de Glass. O de no leamos el decreto número 15 del 4 de junio del 2013. Resulta que el dueño de todas las decisiones y de todas las responsabilidades jurídicas ni siquiera aparece en estos procesos. Esto es una payasada, pues. Este país está al revés, está al revés. Decía José Martí, el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Los que denuncian los robos, los que demuestran los atracos, los que evidenciaron cómo se llevaban la plata, están con grilletes electrónicos. El señor Clever Jiménez, asambleísta de Zamora Chinchipe, después de estar un año, al igual que Fernando Villavicencio, asesor parlamentario, periodista de mucho valor, ¿qué es lo que sucede? Estaban un año por el oriente para evitar que les cojan presos por la región amazónica, ¿sí? Un año por todo lado, y luego tienen que ponerse justamente este grillete electrónico, ellos los perseguidos, y resulta que los que verdaderamente deberían estar encarcelados, enjuiciados, ellos son los que manejan el poder político y la administración de justicia en el Ecuador, pues. ¿Qué les parece? ¿No les parece esto absolutamente absurdo? ¿En qué país del mundo los que deberían estar sentados en el banquillo de los responsables para dar cuentas al país, ellos son los que manejan todas las funciones, y a la gente de ellos le pusieron en la Procuraduría, en la Fiscalía General, le ponen en la Contraloría, como el señor Poli? Ellos, algunos presos, como el asambleísta Galo Lara, preso porque dice que le ha dado dinero a la señora Carolina Llanos y que la señora Carolina Llanos está involucrada en no sé qué delito. Pero lo que no dice el gobierno es que la señora Carolina Llanos tiene dos hijos con el señor Galo Lara, y que si no le daba los fondos, obviamente iba presa, porque la única prisión por deudas es el no cumplir las obligaciones de los menores. Aquí todo está al revés. La información sobre Odebrecht, eso ya estaba en el Ecuador el 3 de febrero.
autoridades norteamericanas y brasileñas. Se guardaron la información para que justamente no salga y no haya influencia en el proceso electoral del propio 19 de febrero. Encubridores, obstructores de la justicia, entre comillas justicia. Se llevaron la justicia con un procedimiento electoral turbio, donde aparecieron 1.229.330 electores fantasmas. Aquí en este país no hay democracia, no hay respeto por los resultados electorales. ¿Cómo es que en nuestra patria manejan el número de electores o el número de miembros del padrón o registro electoral como si el Ecuador tuviera 19.420.000 personas? Está inflado el padrón y hecho el cálculo en base a que supuestamente el Ecuador no tendría 16.450.000 personas, sino 19.420.000. Alguien dirá, ¿y cómo calcula eso? Muy fácil. Tomen los datos del último censo. En el Ecuador, los mayores de 16 años equivalen al 65.58% del total de la población. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, establece que en nuestra patria, óigame, existen 11.118.000 votantes. Pero el Consejo Nacional Electoral dice no son 11.118.000, no. Son 12.835.000. 1.617.000 electores fantasmas. Y además, ellos tienen las firmas de todos los ecuatorianos desde 1901, 1902. Claro, porque para eso hicieron el escaneo de todas las firmas de todos los ecuatorianos desde cuando hay registro civil, y lo hicieron eso en octubre del año 2010, cuando estaba un ingeniero electrónico de apellido Rodríguez Molina hecho cargo del Consejo de la Judicatura. Para eso le llevaron, pues, para que haga el escaneo. ¿Y cuál fue la empresa que se hizo cargo de todo este escaneo? Era la empresa, vale la pena recordar, ¿sí? Digital Team. ¿Cuál es la empresa Digital Team? Es la empresa, recuerden ustedes, que tenía 221 computadores, o 221 digitadores, recordemos, en el proceso electoral del año 2009. Se acordarán que la señora y la doctora Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería encontraron ese centro paralelo en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en la Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes. Tenían 221 computadoras con 221 digitadores en este centro clandestino y paralelo, para allí acomodar las cifras, pues, para allí hacer aparecer que ha sido reelegido, pues. Claro, el que salía antes de la hora del cierre de las elecciones ya estaba gritando y cantando ganamos, 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 mientras la gente no festejaba. Recordemos, crearon los centros paralelos, ¿sí? Las juntas paralelas, dizque, para dar la mejor información posible. Pero esto es parte de todo un proyecto. El llegar al poder, mantenerse en el poder, tiene objetivos. Porque no es solamente lo que hemos señalado con las instituciones, y podríamos hacer relación de cómo incluso han afectado hasta las propias Fuerzas Armadas. Alguien dirá, demuestre, y lo demostramos, pues. No es solamente el sistema educativo, el sistema médico, no. También en el caso concreto de las propias Fuerzas Armadas. Yo creo que es importante que aquí hagamos un análisis de lo que han hecho a ese nivel. Por ejemplo, le retiraron o no al Instituto de Altos Estudios Nacionales del control de las Fuerzas Armadas y le hicieron un instituto disque para obtener maestrías para el personal del gobierno nacional. ¿Cuál era el único centro donde se reunían, recordemos, los oficiales de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, de las cámaras de la producción y adicionalmente, por ejemplo, de la sociedad civil, de los trabajadores de la burocracia? Era el Instituto de Altos Estudios Nacionales.
nacionales. Pero el IAEN, quiero recordar que fue fundado en el año 1972, el gobierno de Correa decidió quitarle a las Fuerzas Armadas y hacer un centro de formación para Alianza País y el oficialismo, para que además no tengan un espacio donde puedan reunirse los oficiales y conversar e intercambiar puntos de vista. Además, el IAEN tenía un objetivo, era el análisis del estudio de la realidad nacional, pero todo eso lo eliminaron, pues. Ellos lo eliminaron. ¿Por qué lo eliminaron? Porque precisamente querían que no haya un espacio de discusión y de reflexión de la oficialidad de Fuerzas Armadas. No solamente aquello, les retiraron a los oficiales de las Fuerzas Armadas de todas las entidades que antes conocían sobre los recursos naturales. Por ejemplo, del directorio de Petroecuador, alegando que tienen naturaleza no deliberante, que decidieron en el artículo 44 de la famosa Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada en el Registro Oficial 5 del 28 de septiembre del 2009. Allí dijeron que ningún miembro de Fuerzas Armadas podrá participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. ¿Para qué? Para no tener testigos y poder vender el petróleo como lo han hecho ahora hasta el año 2024 en 536.6 millones de barriles, para las ventas anticipadas de petróleo, para entregar a dedo a las empresas que ellos querían justamente las reservas petroleras del Ecuador. Otra cosa es que no hayan reclamado algunos de los señores jefes de la institución cuando correspondía. ¿Por qué? Pues convalidar el protocolo de Río de Janeiro y le pusieron el artículo 4 de la Constitución de Montecristi, que los límites del Ecuador son los de los tratados vigentes. ¿Para qué? Para que el pueblo vote por la validez del acuerdo Maja-Fujimori, donde nuestra patria perdía 180.000 kilómetros de la madrugada del 29 del mes de enero del territorio nacional, y con la firma Maja-Fujimori le dieron 14.500 kilómetros adicionales. Esto vale la pena que la gente recuerde. Pero no solamente eso, decidieron además, y esto vale la pena que la gente recuerde, que el Ecuador renunciaba las 200 millas del mar territorial y le dejan con 12 millas del mar territorial. Con 12 millas, no 200. Lo que ha tenido el Ecuador desde el año de 1952. Es decir, para que supuestamente no haya razón de la existencia de Fuerzas Armadas, le entregaron al Perú los 180.000 kilómetros más 14.300 de la oreja del Cenepa el día 26 de octubre de 1998. Pero tiene que saberse por qué hizo eso la oligarquía del Ecuador desde el 98 con Mahahuat y las políticas con el presidente Correa. Porque al ceder los 180.000 kilómetros al Perú, territorio nacional del Ecuador, era el preludio para poder subir las tropas del Ecuador que estaban en la frontera sur a la frontera norte, a Colombia, para los operativos del Plan Colombia, donde el Ecuador debía ser de yunque y las Fuerzas Armadas de Colombia como martillo, para tratar de doblegar a los grupos insurgentes de Colombia que estaban sobre todo en los departamentos del Caquetá y del Putumayo. Y luego de que ya fueron a la firma de la paz en Colombia, luego de los operativos conjuntos, ¿qué pasó? Ahí sí se dedicó el presidente Correa a atacarle más abiertamente y a fomentar las disputas entre los oficiales con la gente de tropa. Eso no hizo mientras estaban aplicando el Plan Colombia, de la que Rafael Correa era una pieza central. Por eso cuando alguien dice que el 30S iba a haber golpe de Estado, ¿qué golpe de Estado pues? Si los gringos tenían en Correa al responsable del Plan Colombia para el Ecuador, pues. Y por eso es que uno de los que le llamó el 30S fue el señor Obama y la señora Clinton, pues. Y luego vino la señora Clinton al Ecuador, recordemos. Pero no solamente hicieron eso. Recordemos, pues, quién autorizó la venta de TAME, de transportes aéreos militares del Ecuador, mediante el decreto ejecutivo número 1304, expedido y firmado por Rafael Correa el 19 de septiembre del 2012 y publicado en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre
página 4. Y hay un hecho que a mí me ha llamado la atención. Yo tengo dos amigos que dicen que compraron el pasaje allá en la ciudad, recordemos, han comprado en los Estados Unidos, pero no vinieron en TAME, sino en una empresa que se llama Turkish Airlines, una empresa de Turquía. Ojo, me gustaría averiguar la veracidad de esto. ¿O no será que ya tienen previsto entregarle a alguna compañía turca TAME? Pero no solamente entregaron TAME, pues, entregaron y quieren vender la flota petrolera ecuatoriana. Y el presidente Correa firmó el decreto ejecutivo número 1312 el 24 de septiembre del 2012 y que está publicado en el registro oficial número 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página 7ª. Ahí está. Y ayer Diario Expreso señala que a pesar de que hay el compromiso que el Ecuador tiene que a través de la flota petrolera ecuatoriana llevar el petróleo, resulta que los chinos no quieren eso. ¿Por qué? Porque el petróleo que debería supuestamente ir al mercado chino le revenden a 4, 5, 7 dólares más aquí mismo en los países del continente americano y en las Antillas. ¿Y quién lo pues? ¿Quién dice nada? Y recordemos pues qué gobierno ciudadana creando varios grupos de armados al margen de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recordemos qué país mandó 25.000 fusiles acá, pues, que dijeron que han hallado solo los 10.000 y los otros. Recordemos, compatriotas, eso no nos podemos olvidar. Entonces, quiso defender, quiso proteger, quiso garantizar la sobrevivencia de Fuerzas Armadas. No, pues. Además hay una cosa que yo quisiera que recuerde la ciudadanía. Se tiene previsto que para el año 2025 va a haber la pretensión de los países más poderosos del mundo, tanto de Norteamérica como de Europa y Japón, por intentar tomar algunas zonas de la Amazonía, porque ahí está el agua, el 37% del agua dulce del planeta. Y quieren, claro, tierras para cultivos, para evidentemente alimentar a los países desarrollados, porque además con el calentamiento del planeta pueden haber otros hechos. Y aquí cabe hacer una reflexión, pues, compatriotas. Y si no hay Fuerzas Armadas del Ecuador, porque quieren convertir en una policía para que se dedique a la represión interna en nuestra patria, ¿cómo es eso, compatriotas? A ver, explíquennos. Entregan la riqueza y el oro y la plata y el cobre y todo lo que es petróleo y todo lo que son puertos, entregan a compañías extranjeras. Y cuando nuestro país necesita unas Fuerzas Armadas patrióticas que protejan la existencia de la integridad y la soberanía nacional, ya no quieren que haya Fuerzas Armadas, sino una especie de policía altamente especializada que refuerce a la policía que ya existe y que tiene 49.200 miembros. Están mexicanizando pues la seguridad interna de nuestra patria. Si es que no tenemos unas Fuerzas Armadas patrióticas que deberían defender justamente a las nuevas generaciones. Pero ¿cómo se defiende a las nuevas generaciones si nos quitan la flora, la fauna, la tierra y el agua? Nosotros nos permitimos hacer una propuesta precisamente para proteger la flora, la fauna, el agua, y lo hicimos a través de una sugerencia al señor presidente de la República en las reformas justamente de carácter constitucional. Él abrió y dijo que quería recibir los puntos de vista, las opiniones de los ecuatorianos sobre lo que tiene que ver con la conservación justamente de la naturaleza. Pues bien, nosotros le hicimos una propuesta incluso en el campo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que le propusimos nosotros? De que las Fuerzas Armadas deberían servir para garantizar de que los recursos naturales de nuestra patria estén al servicio de la nación, que no sirvan para que estén en manos de las compañías extranjeras.
Eso es lo que le propusimos, porque ahora el gobierno de Correa y Alianza País hicieron una reforma en el artículo 158 de la Constitución a través de las enmiendas, recordemos, de las enmiendas del 3 de diciembre del 2015, claro. ¿Para qué hicieron esas enmiendas? Recordemos, esas enmiendas las hicieron para poder utilizar a Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. ¿Para utilizar en qué? Utilizar justamente en el desalojo de zonas geográficas de nuestro país, como lo hicieron en Tundaime, para quitar las tierras de las comunidades de la provincia de Zamora Chinchipe y entregar esas tierras a la Yunefiel y a la Tonlin Nunferrus. Recordemos, esa es la historia real de nuestra patria. No hicieron lo mismo en Nankín, cuando debería mejor Fuerzas Armadas protegerle a nuestra querida patria y a nuestros compatriotas, no al servicio de las compañías extranjeras. Además, ¿en qué condiciones? Recordemos que, por ejemplo, la mina, la Fruta del Norte, ¿sí?, va a sacar 10.700 millones de dólares. 10.700. Pero no le van a dar ni 1.000 millones al Ecuador, lo dicen los propios técnicos de esa compañía minera. Nosotros hicimos una propuesta en la que abarcaba justamente lo de Fuerzas Armadas, abarcaba lo de las universidades y el sistema educativo. Recordemos lo que le propusimos al señor licenciado Lenín Moreno, nosotros el día 26 de septiembre del 2017. Le planteamos que haga una reforma constitucional y que diga, ¿está usted de acuerdo que se incorpore en forma directa e inmediata los siguientes artículos y texto a la Constitución, sí o no? A ver, un artículo que diga, las Fuerzas Armadas tendrán como misiones fundamentales las siguientes: la conservación de la soberanía nacional plena, la independencia y unidad del Estado Nacional y preservar su espacio territorial irreductible. B. Precautelar que en el territorio patrio no existan elementos de Fuerzas Armadas ni servicios de espionaje extranjeros. C. Garantizar que los recursos naturales no renovables y estratégicos del país, así como sus servicios públicos más rentables, patrimonio social y nacional de la República, no sean entregados a intereses y empresas privadas o multinacionales, y se contribuya para que en este campo no exista impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones que lesionen o hubiesen lesionado los intereses nacionales. Para este efecto, como entidades al servicio del pueblo y que se deben a la nación, podrán propiciar las acciones legales pertinentes en forma imprescriptible. Planteamos como posibilidad cuarta, ¿cuál es otro objetivo de Fuerzas Armadas? La propuesta nuestra para lo que debería ser el texto constitucional. Que diga, otra tarea, proteger la naturaleza nacional para el bienestar de esta y de las futuras generaciones, pidiendo la destrucción de su flora, fauna y agua en todas sus modalidades. Exactamente como planteaban los objetivos nacionales permanentes, el quinto, el sexto y el séptimo, que fueron derogados por Correa. Correa derogó. Y entonces, si es que estuviera vigente esos objetivos nacionales permanentes y deberían proteger la naturaleza nacional, el bienestar de esta y de las futuras generaciones, impidiendo la destrucción de la flora, fauna y agua en todas sus modalidades, en vez de estar reprimiendo a los indígenas y campesinos, estuvieran codo a codo junto a los campesinos, junto a los indígenas de la región amazónica, para proteger la naturaleza nacional y precautelar para las futuras generaciones mejores condiciones de vida. También les propusimos nosotros que Fuerzas Armadas se deben a la nación y que protegerán a toda la sociedad y no podrán utilizarse para la represión social o planes de dominación regional. No existirán bajo ningún concepto
otras entidades autorizadas para la tenencia y uso de armas que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Planteamos qué cosa, que el mando militar se ejercerá de acuerdo a las normas constitucionales y legales. Correa allá para que conocer. Pero vale la pena recordar quién financia pues el Daeduc de Corea del Sur. Allí financian, por ejemplo, las principales multinacionales de ese país. La Samsung financia el 9,24%, la Hyundai el 9,18%, la Goldstar el 4,50%, la Daewoo el 4,44%, la Sung-Yong el 2,12%, Kia el 1,81%. Entonces, eso es lo que están queriendo o quería Correa hacer, cuando lo más lógico, lo más racional, lo que debía haber hecho un ecuatoriano que ama el país, era coger la plata y darles a los institutos politécnicos, a la Politécnica Nacional, la Politécnica del Litoral, la Politécnica de Fuerzas Armadas y la Politécnica del Chimborazo. ¿Para qué? Para que desarrollen determinado tipo de tecnologías útiles. Debería en el Ecuador hacerse, por ejemplo, un centro de estudio de biotecnología, ¿sí?, y de la ingeniería genética, porque las armas que van a utilizar en el siglo XXI son sobre todo, por ejemplo, virus y bacterias. Entonces, ¿qué debería hacer un país? Prepararse, hacer un acuerdo conjunto con las facultades de medicina de las universidades más antiguas del Ecuador, como la Central, la de Guayaquil, la de Cuenca y la de Loja, por ejemplo. Centros de formación, de capacitación y de cuidado de la vida de la gente de nuestra patria. Pero eso no quieren hacer, pues, porque estos señores no tienen la menor idea de nada. El Ecuador debería tener, ¿qué cosa? Un desarrollo científico al más alto nivel para fomentar la capacidad agrícola diversificada. Nuestro país tiene realmente condiciones de producción agrícola maravillosas. En la época que vino hacia 1804, Alejandro von Humboldt, él estableció que habían 33 de los 38 pisos climáticos más altos para la agricultura, pues. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Deberíamos defender la soberanía alimentaria, que nutra, que vigorice a toda la población y que sea soporte de una poderosa y variada agroindustria. La producción y desarrollo social campesino con posibilidades de ser un importante granero y abastecedor de una población mundial que cada vez está más hambrienta. ¿Cómo no podríamos haber potenciado la agroecología y constituir en uno de los centros mundiales de alimentación orgánica, no de la alimentación transgénica? ¿Cómo no haber conservado con el mayor esmero y el respaldo de leyes sabias y patriotas a la agrobiodiversidad, la tierra, el agua, la flora, la fauna, los bosques, los manglares, los mares, los ríos? Junto a ello debe impulsarse el ecoturismo. El Ecuador es, en función de su área, el país más mega diverso del planeta. La hermana República Centroamericana de Costa Rica tiene una fracción, no es de la quinta parte del Ecuador, pero dispone de ingresos gigantescos porque fomenta justamente el ecoturismo. Nosotros podríamos obtener muchísimo más que la famosa producción. Además, ¿cómo puede estar vigente en el caso de nuestro país esta ley de tierras rurales y territorios ancestrales? ¿Cómo? Para entregar las tierras rurales de costa, de sierra, de oriente y de Galápagos. Eso es una verdadera locura, pues. Eso no tiene lógica. Quienes dirigen o han dirigido el país realmente han actuado como enemigos, auténticos enemigos del desarrollo de nuestra patria, de la protección de nuestro país. Y nosotros debemos ahora tomar conciencia. No se trata de tener un correísmo sin Correa con las mismas leyes de Correa, ni el correísmo con Correa peor. No, señores. Pero el pueblo tiene que buscar sus propias salidas, sus propias políticas, sus propias vías. Y como hay un proyecto de la globalización o de la globocolonización de nuestra patria, y quieren a esta y a las futuras generaciones enjaularlas, por eso hemos propuesto la formación de un colectivo o de un movimiento que debe llamarse Ecuador Libre, porque no vamos a dejar que nadie
nadie pretende encarcelar o pretenda imponer gobiernos autoritarios sobre lo que significa el derecho a la libertad y a la vigencia plena y absoluta de los derechos humanos en nuestro Ecuador. Pero además de eso, quisiéramos, porque como ellos quieren destruir el Ecuador, como les hemos demostrado de manera sistemática, están queriendo una tras otra las distintas actividades del país destruirlas. Nosotros hemos planteado que el Ecuador, el movimiento, este colectivo, debe ser Ecuador libre y eterno, porque no les vamos a dejar destruir esta patria que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de las generaciones del pasado. Y tenemos que proteger este Ecuador, este paraíso que es nuestra patria, que no vamos a permitir que sea ni estrella de la bandera norteamericana ni china, no señores. Esta patria tiene quien le quiera, esta patria tiene quien le ame, esta patria tiene quien le defienda, y es obligación nuestra, antes de irnos de este mundo, dejar poniendo las bases para proteger nuestra patria, para proteger la tierra en la que deben vivir los ecuatorianos, cuyos rostros ni siquiera miraremos, cuyos ojos no veremos nunca, pero que sabemos que existirán. Por ellos, por las nuevas generaciones, por esta patria de nuestros antepasados, por la patria que amó Bolívar y Sucre, y que la quiso y por la que se sacrificó Calderón y Manuela Sáenz y Manuela Cañizares, y que defendió el insigne Juan Montalvo y José Peralta y Alfaro y Fernando Daquilema y Dolores Cacuango y tanta gente maravillosa. No podemos bajar la guardia, tenemos que proteger nuestro país, y si es necesario salir a las calles en el ejercicio del derecho a la resistencia que lo permite el artículo 98 de la Constitución, para sacarnos de encima a unas sanguijuelas que quieren seguir dominando y saqueando la patria, de llevarse la riqueza nacional y no devolver lo que han saqueado, están equivocados. No perdamos de vista nunca que tenemos que recuperar el dinero que se ha llevado, no más impuestos, no más gravámenes contra las espaldas del pueblo, no, recuperemos el dinero que se ha robado y que se calcula que es cuando menos 48.000 millones de dólares, cuando menos 48.000 millones de los 450.000 millones que han manejado en 124 meses de gestión desde enero del 2007 hasta el mes de mayo del 2017. Compatriotas, abramos los ojos. Cuando hay un abuso, hay el abusivo y el que se deja. No permitamos que aquello suceda. Abramos los ojos, compatriotas. Recordemos siempre lo que decía justamente el famoso José Martín, el patriota cubano que murió defendiendo a su patria de lo que era la dominación colonial española. Él decía: los malos no triunfan, sino donde los buenos son indiferentes. Sí, señor, yo creo que es nuestra obligación moral, nuestra obligación patriótica y cívica, protegerle a este Ecuador, defenderle a este Ecuador, pero eso tenemos que hacerlo nosotros. No nos van a venir a ayudar en esto los serafines ni los querubines, no van a venir las almas de purgatorio. Esa es tarea nuestra. Recordemos lo que decía el presidente argentino Arturo Illia: no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Esta tracalada de vendepatria tiene que ser derrotada, y tenemos que agradecer a la señora Ligia, por ejemplo, a la doctora Sandrita, Pablito, porque han tenido la bondad de permitirnos utilizar tan alta tribuna para llegar a los oídos, a la memoria, al cerebro, a la conciencia, al alma, al espíritu de nuestro pueblo. Y claro, cuando muchas emisoras callaron, cuando muchas personas que debían ejercer un periodismo de defensa del interés popular y nacional callaron, esta radio nos permitió que todas las semanas, los días martes, lleguemos con nuestro mensaje al corazón del pueblo ecuatoriano. Esperamos que este programa, pues, ojalá la gente que no pudo escuchar el día de hoy lo pueda hacer el día sábado a partir
partir de las 7:30 de la mañana. Pero nosotros nos comprometemos a seguir en esta lucha desigual. No importa, hay gente que dice, ¿qué sacan hablando? Hay un dirigente popular del Asia al que le dijeron que cuando formó una organización que tenía solo 31 personas, cuando la República Popular China ya tenía 340 millones de seres humanos, es decir, más de 10 millones por cada miembro de su organización del Partido del Trabajo, él dijo, la más pequeña chispa puede incendiar la más grande pradera. Esa pequeña chispa es la idea patriótica, es la convicción popular, es el cariño por el pueblo y la patria de uno. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Por eso, una vez más, al concluir, repetimos lo que en todo el país estamos difundiendo que deben ser tareas nuestras. La patria ni se vende, ni se rinde. La patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Agradecemos a doña Ligia, a la doctora Sandrita, Pablito, y a los distinguidos radioyentes que nos acompañan y nos dispensan y nos regalan su atención. Dios mediante, seguiremos en el análisis de la realidad de nuestra patria la próxima semana. Si no hay ningún aspecto pendiente, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Bien, muchísimas gracias, doctor Diego Delgado Jara. Muchísimas gracias a usted por la gentileza de haber estado con nosotros en este martes 24 de octubre del año 2017. Le agradecemos profundamente y le hacemos la cordial invitación para que el próximo día martes nos acompañe, por favor, a partir de las 7:30 en otro programa más de Cuando los Hechos Hablan. Gracias, doctor Diego Delgado Jara.